Hola y bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos en la segunda parte del cuarto episodio llamado La Pasión de Cristo, la cual está basada en el Portavoz de la Gracia número 36 con el título Cristo en la Cruz. Te invitamos a ponerte cómodo y a disfrutar del siguiente mensaje. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este miércoles más donde nos permite encontrarnos por este medio para seguir meditando en este tema que hemos venido compartiendo durante varios miércoles. Seguimos con el material de Portavoz de la Gracia número 36, Cristo en la Cruz. El miércoles pasado dimos inicio al tema titulado La Pasión de Cristo. Como les dije, lo íbamos a estar desarrollando durante 3 miércoles. Ya hoy es el segundo miércoles donde vamos a estar tocando los 2 puntos que siguen de esta temática, la pasión de Cristo. Les recuerdo, esto fue escrito por Thomas Adams, quien vivió entre los años 1583 a 1653. Entonces también quiero recordarles los 7 puntos que tiene este tema, la pasión de Cristo. El primero es quién da, el segundo qué da, el tercero quién es dado, el cuarto a quién, el quinto por quién, el sexto la manera de darlo y el séptimo el efecto de lo que da. Como les dije ya el miércoles pasado compartimos quién da y qué da, y hoy vamos a estar tocando los 2 puntos que siguen, que es quién es dado y a quién. Amén. Entonces, antes de tocar estos 2 puntos, vamos a orar. Que el Señor nos guíe nuevamente en este tema, en esta charla que vamos a compartir. Dios y Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre porque eres bueno, misericordioso, eres fiel con nosotros. Tu gracia, tu bondad es infinita, Señor, incondicional. Señor, gracias porque al profundizar, Señor, al adentrarnos en este tema de la pasión de Cristo, al meditar, Señor, lo que tú entregaste, lo que tú, Señor, dejaste, lo que tú, Señor, sufriste en nuestro lugar, en favor nuestro, Señor. Padre, esto quebranta nuestra vida, Señor, nos deja atónitos, sorprendidos, Señor, de tu amor, de tu gracia inigualable. Señor eterno, que esta palabra nos desafíe, Dios, hacia una mayor entrega, un mayor compromiso, dedicación a ti, una mayor vida de gozo y de gratitud, Señor. Al meditar lo que tú has hecho, lo que tú has dado, Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Guíanos en esta noche nuevamente, Señor, a través de esta palabra, Señor, estos pensamientos, Señor, que nuestra vida sea confrontada, Dios, sobre cómo estamos también recibiendo, Señor, esta buena noticia, cómo estamos, Señor, viviendo nuestra cristiandad, entendiendo, Señor eterno, lo que Cristo padeció por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, continuamos con el tercer punto. ¿Quién es dado? Es una pregunta, ¿quién es dado? Entonces decimos que el regalo, el que es dado, es Jesús mismo. Cristo es quien es dado. No es dado un ángel, porque un ángel no puede mediar debidamente entre una naturaleza inmortal que se encuentra ofendida y una naturaleza mortal, corrupta. Los ángeles, sabemos, son gloriosos, son benditos, pero finitos y limitados, y por lo tanto incapaces para realizar esta expiación. Ellos no pueden compadecerse de nuestras debilidades, como sí puede compadecerse el que juega en nuestra propia naturaleza, habiendo sido tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Esto es Jesús, Cristo mismo. Tampoco los santos del Antiguo Testamento. Ellos no pueden hacer nada para solucionar el problema del pecado. Si quizás pensáramos
en alguno de ellos, puesto que son ellos mismos culpables de pecado y por naturaleza también son dignos de la condenación. Entonces nosotros podemos mirar la vida de los hombres del Antiguo Testamento, pero fueron hombres que también fallaron, que también pecaron, que ofendieron a Dios de muchas maneras. No pueden entonces ellos ser dados, ser ofrecidos. Así como ellos tampoco pueden ser ofrecidos, dados, tampoco pueden serlo las riquezas del mundo. Nos dice primera de Pedro 1:18, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. Si se juntaran las riquezas del viejo mundo con las del nuevo mundo, si se vaciaran las vetas de la tierra de sus metales más puros, más preciosos, no sería suficiente para Dios. Y aquí es donde decimos que cuesta mucho, mucho más redimir a las almas. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su propio rescate. Salmo 49. Así como tampoco las riquezas, tampoco la sangre de machos cabríos ni de becerros. Esos sacrificios legales establecidos por la ley no eran más que muestras del gran sacrificio que Cristo haría, que Cristo llevaría a cabo. Esos sacrificios solamente son figuras presentando a la fe, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Este Cordero ya era representado en los sacrificios de la ley y es ahora presentado en la buena nueva, en el Evangelio. Entonces, ninguno de estos podía salvarnos, ser ofrecido, ser dado. Ni un ángel, ni los santos del Antiguo Testamento, ni las riquezas de este mundo, ni la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, los sacrificios que se realizaban. Nadie, nada fuera de Cristo. ¿A quién dio entonces? Se dio a sí mismo, quien era Dios y hombre, a fin de que participando de ambas naturalezas, Él pudiera ser un mediador perfecto entre nuestra mortalidad y la inmortalidad de Dios. Él tomó su lugar entre el hombre mortal y el Dios inmortal, y se hizo mortal con los hombres y justo con Dios. Como hombre sufrió y como Dios satisfizo. Como Dios y como hombre salvó. Se dio a sí mismo enteramente y a sí mismo solamente. Y vamos a mirar un poco más estas dos expresiones. Se dio a sí mismo enteramente y se dio a sí mismo solamente. A sí mismo enteramente se refiere a que Él mismo, toda su persona, alma y cuerpo, divinidad y humanidad, aunque la deidad no podía sufrir en cuanto a la unión personal de estas dos naturalezas en un Cristo, la pasión misma es atribuida de alguna manera a la divinidad. Es así que refiriéndose al Señor dice que dio su propia sangre y que fue crucificado el Señor de gloria. Dio su propia sangre y que fue crucificado el Señor de gloria. La distinción aquí es clara. Dio enteramente a Cristo, aunque no todo de Cristo. Qué interesante. Dio enteramente a Cristo, aunque no todo de Cristo.
Y aquí decimos que como solo Dios, Él no podía realizar esta obra de salvación, siendo solo Dios, pero tampoco siendo solo hombre. Él no podía tampoco siendo solo hombre satisfacer completamente la ira de Dios. No podía realizar esta satisfacción por nosotros. La deidad, sabemos, no está sujeta al sufrimiento ni al dolor. Sin embargo, era imposible que sin esta deidad se cumpliera la obra de nuestra salvación. Y si alguien se pregunta cómo su humanidad podía sufrir sin violentar a la divinidad, siendo que están unidas en una persona, podrá comprenderlo por medio de la siguiente comparación. Los rayos del sol brillan en un árbol. El haya corta y echa tierra ese árbol, pero no puede dañar a los rayos del sol. De la misma manera, la divinidad todavía permanece sin sufrir daño, aunque el hacha de la muerte mató al humano. Su cuerpo sufrió el dolor y sufrió la espada. Su alma sufrió el dolor, mas no la espada. Su deidad no sufrió ni el dolor ni la espada. Amén. La divinidad estaba en la persona que sufrió, pero no sufrió ella misma. Amén, qué interesante. Entonces decimos que a sí mismo, ¿cierto? Se entregó a sí mismo enteramente. En segundo lugar, a sí mismo solamente. Se dio a sí mismo solamente sin compañero ni consolador alguno. A esto se refiere. Sin compañero ni consolador alguno. Sin un compañero con quien compartir su gloria o nuestra gratitud, de la cual es con razón, ¿cierto? Bastante celoso de nuestra gratitud. Los sufrimientos de nuestro Salvador no necesitan ayuda, no. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos dice 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo la sangre de Él y nada más. Cada gota de su sangre puede redimir a un mundo que en Él cree. Entonces, preguntamos, ¿acaso necesitamos la ayuda de los hombres? ¿Cómo sería Cristo un Salvador perfecto si algún acto de nuestra redención quedara para que algún santo o ángel lo realizara? No, mis hermanos, nuestras almas deberían morir si la sangre de Jesús no las puede salvar. Amén. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Entendemos eso? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Solo su obra de salvación en la cruz, mis hermanos, es la que nos salva, la que nos limpia de nuestro pecado. Entonces por eso decimos que sin un compañero, ¿cierto? Él no necesita complementos. En segundo lugar, sin un consolador. Tanto distaba Cristo de contar con alguien que compartiera su pasión, que nadie había que al menos pudiera aliviar su sufrimiento. La compasión es poco consuelo en una calamidad, y aún esto le faltó a él. Podemos preguntarnos, para Cristo es tanto dolor y no es nada para nosotros, no es nada para ti, para mí. Él sufrió nuestro dolor. Por naturaleza, el hombre desea y espera el bienestar, y si no lo logra, desea que lo compadezcan.
Job 19:21 nos dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. Cristo podría hacer el mismo pedido de Job, pero hubiera sido en vano. No hubo nadie para consolarlo, nadie que lo compadeciera. Sin embargo, es una mezcla un poco confortante. Si otros se conmueven algo en su corazón por nuestra desgracia, si nos desean bien y nos dieran alivio, si pudieran hacerlo. Pero Cristo en su peor momento ni siquiera un consolador tenía. Los mártires han luchado con valentía bajo el estandarte de Cristo, porque Él estaba con ellos para consolarlos, para fortalecerlos. Pero cuando Cristo sufre, ningún alivio le es permitido. Los peores tormentos encuentran algo de calmante en los amigos y los consoladores. Cuando quizás hemos pasado por momentos duros, difíciles, hemos podido ver a alguien que nos fortalece, a alguien que nos consuela. Cristo, después de su combate con el diablo en el desierto, contó con ángeles para atenderlo. En su agonía en el jardín fue enviado un ángel para consolarlo. Pero cuando se trató del acto principal de nuestra redención, no apareció ningún ángel. Ninguno de esos gloriosos espíritus pudo mirar por las ventanas del cielo para darle ningún alivio. Y si acaso quisieran darle alivio, no podían, porque ¿quién puede levantar lo que el Señor ha tirado abajo? ¿Qué cirujano puede curar los huesos que el Señor ha roto? A pesar de todo, su madre y algunos amigos allí estuvieron observando, suspirando, llorando. Pero podemos preguntar, ¿qué más hacen esas lágrimas que aumentar su dolor? Más que traer fortaleza, consuelo, aumentan su dolor. ¿De quién puede esperar consuelo? ¿Acaso de sus apóstoles? Si ellos huyeron, ellos huyen. El temor por el peligro que ellos mismos corrían anula la compasión por su desgracia. Entonces, ¿de quién? Los judíos eran sus enemigos y competían con los demonios en lo despiadados que eran. No tienen más refugio que su padre. Pero no, hasta su padre está airado. Y el que una vez dijo acerca de él: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ahora está airado. Esconde de Cristo su rostro, descarga su pesada mano sobre él y lo abofetea con angustia. Amén. Así fue como Cristo se dio a sí mismo y a sí mismo solamente por nuestra redención, sin compañero, sin consolador. Amén. Amén. El cuarto punto, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién se da? La respuesta es a Dios. ¿A quién ofrecer este sacrificio de expiación? Sino al que fue ofendido, ¿cierto? Al que fue ofendido, al que recibió esa ofensa. Sin duda alguna, es a Dios Padre. Por eso dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Recordamos también la historia del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis hermanos, todo pecado es contra Dios. Todo pecado es cometido contra Él. Su justicia es la que ha sido ofendida y esta tiene que ser satisfecha. ¿Con qué y contra quién está Dios airado? Con el pecado y nosotros. Y con nosotros por causa del pecado. Su ira es una ira completamente justa y se tiene que pagar un precio. Pero la pregunta es, ¿quién puede, cierto, pagar
ese precio. Solo Cristo, mis hermanos. Solo Jesús. Ni tú ni yo podemos hacerlo. Solo Cristo. Y también podemos decir lo siguiente. Bueno, en Cristo no había pecado. Nos dice Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Entonces, ¿actuará ahora Dios como Anás o Ananías? Estos sacerdotes que uno de ellos, Anás, mandó a bofetear a Jesús sin causa alguna y de igual forma Ananías a Pablo sin causa alguna también. ¿Actuará ahora Dios como Anás o como Ananías, abofeteando al justo, golpeando al justo? Jesús dice, si he hablado mal, dijo Jesús, ¿cierto? Testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Respondiéndola ya a Anás. Y esto dijo Pablo a Ananías, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear? Hechos 23:3. De la misma manera, Abraham implora a Dios y le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, especialmente a su hijo, a ese hijo que lo glorificó en la tierra y a quien ha glorificado ahora en el cielo. Amén. Entonces, ¿por qué a Cristo? Si en Él no había pecado. Daniel 9:26 nos dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Qué interesante. Y eso es clave. Mas no por sí. No por causa de Él mismo, no por causa de su pecado. No porque Él mereciera estar allá. Porque Él no cometió pecado alguno. Entonces, ¿para quién? Si no es para Él mismo, entonces, ¿para quién? Si no es por causa de Él mismo, entonces, ¿para quién? ¿Por quién? Para solucionar esto, bueno, entonces debemos ver el siguiente punto. Y los quiero invitar a que no se queden el miércoles, donde vamos a estar viendo ese quinto punto. ¿Por quién? Y donde será la conclusión de este tema de la pasión de Cristo. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios que Él envió a su Hijo para ser el mediador entre Él y el hombre pecador, entre Dios Padre y nosotros, débiles pecadores. Cristo y solo Cristo nos acerca al Padre. Fuera de Él no hay quien pueda hacerlo. Él no necesita de tus obras, de tus buenas obras y de las mías, de aquellas obras de justicia nuestras. Él no necesita complementos a su obra de salvación perfecta en la cruz. Damos gracias que Él fue entregado a Dios Padre en sacrificio y soportó el castigo, la ira de Dios, Él solo. Esa ira y ese castigo que tú y yo merecíamos. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por Cristo. Y los invito a que oremos, mis hermanos, en respuesta a su gran amor. Al poder seguir meditando y entendiendo todo lo que Él tuvo que dejar, lo que tuvo que enfrentar a causa nuestra. Amén.
¿Cómo le respondes al Señor? Oremos. Dios y Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Señor, a ti, el agradecimiento, Señor. Tú esperas de nosotros gratitud. Tú lo diste todo, Señor, por débiles pecadores, por tus enemigos, Señor. Jesús, diste tu vida. Tomaste tu lugar como mediador entre Dios y los hombres. Solo en ti, Señor, hay salvación. No hay nada que nosotros podamos añadir a la perfecta obra de salvación que tú ejecutaste en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Creemos en ti, Señor. Creemos en que tu sacrificio es suficiente, Señor, para salvarnos. Tú no tuviste acompañante, no tuviste consolador, sufriste completamente el castigo, la ira que era para nosotros. Señor, gracias. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Oh Señor eterno, gracias por enviar a tu Hijo amado a la cruz del Calvario. Gracias por Cristo, gracias por su muerte en la cruz. Porque por su muerte tenemos vida, vida eterna. Señor, gracias. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor, solo a ti. Que nuestra vida, Señor, pueda crecer en compromiso, en gratitud y gozo, en dedicación, Señor, a ti. Dios mío, al entender la magnitud de tu salvación, Señor. La magnitud de esta obra de expiación, Señor, en favor del pecador, en favor nuestro, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces los invito, no nos quedemos el próximo miércoles. Ya vamos a estar de forma presencial de hoy en 8 días. Los últimos 3 puntos. ¿Por quién? ¿Para quién? Y los últimos 2, la manera y el efecto. Esos 3 puntos los vamos a estar tocando el próximo miércoles ya de forma presencial. Vamos a estar dándole conclusión a este tema en el templo. Ya volvemos a nuestras reuniones. Entonces no se queden. Los invito para que todos puedan participar. Los que han venido pues, siendo fieles a estas charlas que hemos estado compartiendo durante todos estos miércoles. Entonces, mis hermanos, no siendo más, el Señor les bendiga grandemente y el próximo miércoles nos vemos. Dios les bendiga.